Bienvenidos al universo de Yaro. Antes. Ahora. Antes. Ahora. Antes. Ahora. Antes. Y próximamente ahora. ¿Qué tienen en común todos? Que ninguno de estos logró el éxito de su antecesor. Llegan a ser mediocres y sin mucho público. En este video analizaremos el por qué estos animes no llegan al éxito, dividiéndolo en 4 puntos. Comencemos. Personajes poco atractivos. Los personajes de los spin-offs tienden a ser copias baratas de sus antecesores, sin carisma y con nulo o nada de desarrollo. Por ejemplo, doy de ejemplo a Digimon 02, en el cual Davis es el nuevo líder del equipo, pero a diferencia de Tai, el cual tiene muchos momentos memorables, él carece de esto. Y ni hablar de los personajes secundarios como Yolei y Cody, que son infumables durante toda la serie, y tampoco sin contar a TK y Akari, que están como personajes de adorno durante todo 02. Con esto quiero dejar en claro que los personajes nuevos son muy poco, pero muy poco atractivos. Arruinar a su antecesor. Cada vez que realizan un spin-off ocurre algo inevitable, el cual es el hecho de arruinar el final del antecesor. Esto es un gran punto negativo a los spin-offs, porque dañan las obras realizadas de forma monstruosa. Doy de ejemplo lo siguiente. ¿De qué sirvió todo el camino ninja de Naruto? ¿De qué sirvió acabar con Apocalimón? ¿De qué sirvió hacer el golpe de Pegaso 1.000.000 de veces? ¿De qué sirvió convertirse en rey de los Yamane? Para que al final, algo de la nada, perturbe la paz que uno había creado. Y así, dejando en el olvido todo tu final. Con este ejemplo digo todo. Vayamos al siguiente punto. Distinta trama. Por lo general, la trama de una serie es fundamental para la audiencia, pero en el caso de los spin-offs, la trama va por un rumbo totalmente distinto, llegando a otro conflicto, así generando otro problema en lo cual suele ser forzado y ridículo, en muchos de los casos. Tienden a ser así, sin ningún tipo de sentido, como actualmente Boruto. Así pasa con la mayoría de los spin-offs. Todo esto junto es fatal. Por todos los factores dichos anteriormente, yo opino que los spin-offs de anime son un fracaso sin dudas. Bueno, viendo todos los factores anteriores, es natural saber por qué son poco atractivos estos spin-offs de anime. El público siempre será menor al antecesor. Pero ojo, yo no digo que sigan haciendo obras con los mismos personajes, porque eso también no está bien. Miren el caso de Dragon Ball Super, pero tampoco quiero decir que dejen de hacer spin-offs. Los spin-offs no son malos, y esto lo aclararé en la conclusión final. Conclusión final. ¿Los spin-offs de anime son malos? La respuesta es no, porque lo bueno y lo malo es relativo. Nadie tiene la verdad absoluta y todos tenemos distinta opinión. Para mí siempre serán un fracaso, pero esto no es así en cada caso. Me explico. Los spin-offs también tienen otros ámbitos en la animación. Ocurre lo mismo tanto videojuego como cine, como serie y como tantas otras cosas. En esto se encuentran también cosas malas, buenas, más o menos y muy buenas. Con esto quiero decir que los spin-offs tienen fallos y aciertos, pero depende de ti verlos y juzgarlos por tus propios ojos. Atrévete a dar tu opinión propia del tema. Da tu opinión propia, respeta a los demás y respétate a vos mismo. Ten una opinión propia y opina del tema. Esto es todo por hoy. Hola a todos, soy Yaron, gracias por ver el video. Si te gustó dale like, suscríbete y compártelo con un amigo, eso te lo agradecería un montón, de todo corazón. Es todo por hoy, se despide el hombre tornado y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.